Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. La vuelta del parón veraniego ha tenido su plato fuerte con la carrera del Gran Premio de los Países Bajos. Teníamos bastante temor por lo que vimos ayer en la sprint, y las cosas como son, ha sido una carrera muy entretenida, con alternativas por la victoria, por el podio, por los puntos, casi ninguna posición estaba a salvo, variedad estratégica, bandera roja, virtual safety cars, accidentes, polémica, actuaciones sorprendentes, otras algo decepcionantes, duelos vibrantes a pesar de la dificultad para adelantar. La variedad estratégica los facilitó, a diferencia de ayer. Qué importante es en circuitos como este. En definitivas cuentas tuvo un poquito de todo, como nos gusta. Y donde un hombre, el vigente campeón del mundo, sacó galones para completar una actuación espectacular. Hoy Lando Norris estuvo prácticamente de 10. En la salida mantuvo el liderato, pero en la resalida tras la bandera roja lo perdió frente a Antonelli, aunque no se arrugó. Las modificaciones al MCL40 en su configuración también vinieron a calmar el comportamiento de esta máquina débil ayer en el largo plazo y la gestión, construyendo su carrera, acechando a Kimi en los primeros stints hasta encontrar su oportunidad, que llegó alargando su última parada más que el hombre de Brackley, y al ver su sufrimiento lanzaron un ataque preciso. Con muchísimo más ritmo y gomas más jóvenes se lanzó a por él, consiguiéndolo sobrepasar, brillantemente tomando un liderazgo que no soltó hasta cruzar la línea de meta. En cuanto a ritmo, gestión y ejecución, actuaron como campeones hoy y obtienen la segunda victoria consecutiva. McLaren, al menos en circuitos favorables, ya está para ganar. Se acercan en el Mundial, aunque todavía sigue siendo un casi imposible, podríamos decir, aunque todavía queda mucho por delante. Piastri fue la otra cara de la moneda. Tuvo una gran resalida donde avanzó posiciones para situarse en podio provisional, pero el diferencial de velocidad respecto a su compañero volvió a ser muy acusado. Una primera parada encima horrible le hizo perder lo conseguido hasta ese momento, quedándose en conjunto en un triste sexto lugar. Este 2026 Piastri no está, no tanto a una vuelta, sino en ritmo de carrera, en el vuelta a vuelta, pero es que McLaren además no para de minimizarlo. Mercedes completa un fin de semana muy sólido que le permite maximizar oportunidades. Esto es como un sueño húmedo. En Hungría y Zandvoort, que eran territorio enemigo, lugares donde podían ver su distancia recortada severamente, al contrario, consiguen ampliarla. Especialmente positivo para Antonelli, que termina segundo tras una demostración de autoridad bárbara, avanzando en las dos salidas hasta el liderato, y aunque pudo mantenerlo durante muchas vueltas, al rendimiento de su W17 ni la gestión, especialmente de los neumáticos duros, fue tan equilibrada, fue tan regular como otros rivales de la parrilla, lo que inevitablemente acabó dejándole como un blanco fácil para su inmediato perseguidor, para Lando Norris, que aprovechó la oportunidad y ya aseguraron el tiro en el último Virtual Safety Car, montando blandos para impedir que Hamilton intentara el ataque. Esa era la prioridad, mantener al 7 veces campeón del mundo detrás, recuperando el segundo lugar con una orden de equipo y saliendo reforzado no solo por no perder, sino por meter distancia a su compañero y a Ferrari en ambos campeonatos. Estas citas son donde se gana un campeonato, no en las victorias arrasadoras. Mientras Russell hoy fue extremadamente decepcionante, no solo en su ritmo. Es verdad que tuvo un problema en la entrega de potencia al comienzo de la carrera que le hizo perder posición, por ejemplo, con Piastri, pero su velocidad era triste. Y luchando por un campeonato que puede ser su primera, única y última oportunidad en toda su vida, accedió en las últimas vueltas a dejar pasar a Antonelli como si nada, que estaba recuperándose de una parada adicional bajo Virtual Safety Car, el cual no es su problema. Muy sumiso ante una oportunidad única, y denota también la posición que ahora mismo tiene internamente el piloto británico. Solo la posición en pista en un circuito complicado para adelantar le salvó de perder adicionalmente la de los dos Ferrari, pero no tenía el ritmo de ellos tampoco. Vuelta de las vacaciones con sensaciones similares en ambos lados del garaje, para lo bueno y para lo malo. Esperábamos un ritmo infernal del SF26 en el largo plazo, pero
totalmente desperdiciado por su posición de partida, y así fue gran parte de la carrera. Estuvieron maniatados por el tráfico, primero de Russell y Piastri decidieron acertadamente dividir estrategias en ambos lados del garaje para maximizar el potencial resultado, y la pista libre con Hamilton manteniéndose hasta la extenuación para intentar ir a una parada, y Leclerc a 2 al ataque con neumáticos medios en su segundo stint, tras ambos alargar el primero más que sus competidores. Charles se quitó de encima sin miramientos a Oscar después de esa primera parada y fue a la caza de un Russell que se quitó de en medio antes de contactar. Por detrás vino Hamilton con una estrategia diferente, duros, alargando más el primer stint, intentando llegar al final, y se encontraron en pista perdiendo una infinidad de tiempo por el camino ante la desesperación del piloto británico. Charles no accedió a dejarle paso y finalmente lo acabaron parando en boxes, lo cual no era óptimo ni estratégicamente para Charles ni en cuanto a tiempo, por lo que perdió Lewis. Hamilton, con un ritmo brutal, mantuvo el liderato durante muchas vueltas de forma sorprendente hasta que acabó sucumbiendo ante Norris y Antonelli con gomas muchísimo más jóvenes, y con un virtual safety car en el momento justo aprovecharon para hacer una segunda y última parada. Charles también entró en ese momento a por otro juego de blandos e ir ya al ataque hasta el final, y a pesar de acercarse a Antonelli y atacar a Russell, lo que nos da un atisbo del ritmo que podía desplegar el SF26 en el día de hoy, que era al menos para un segundo o tercer puesto. Faltaron vueltas para superar a George, o también no es que faltaran vueltas, algo que señaló Luis: sobró tiempo perdido ante la indecisión de los italianos. E incluso hubo otro encontronazo entre Charles y Lewis, donde el monegasco intentó atacar a su compañero en una zona muy peligrosa, sucia de la pista, que encendió la tensión entre ambos, quedándose al final en un cuarto y quinto sin sabor, dejando la sensación de un potencial nuevamente desperdiciado por una posición de salida nefasta esta vez. Tampoco las paradas fueron buenas adicionalmente. Si no estás en los momentos clave de un fin de semana como este, que la clave de este fin de semana era la posición de clasificación, todo lo demás queda enterrado, y dos grandes premios que debieron ser para recortar puntos a Kimi, a Mercedes en ambos campeonatos, esperando el lado de Italia que suponga el punto de inflexión total, se convierten en distancia adicional que golpea las aspiraciones de Ferrari en ambos campeonatos. No está perdido, obviamente, pero no es el camino. Max Verstappen se despidió de su Gran Premio de casa contra el muro en un accidente muy fuerte, por suerte sin consecuencias. En la primera vuelta y con la pista semi-húmeda arriesgó más de la cuenta el piloto holandés, viéndose sorprendido por el estado del asfalto, perdiendo el RB22 bruscamente en la peraltada. Un error fácil por las condiciones, pero muy costoso, dejando su monoplaza totalmente destruido. Lawson completó un domingo sobresaliente, hay que decir. El séptimo y octavo era lo máximo a lo que Red Bull podía aspirar en el día de hoy, y Liam consiguió el séptimo. No había más. Con un ritmo notable para los estándares de este coche, sin errores, más allá de una sanción de 10 segundos por bandera amarilla que no afectó a su posición. Destacable el neozelandés, quitándose la espinita de 2025 al menos. Ese desastre no fue solo responsabilidad suya, como ya hemos comentado en infinidad de ocasiones y como ya ha pasado con otros tantos pilotos. Las cosas son como son, aunque probablemente no les salven de quedarse sin asiento. Aceleramos con Audi. Hülkenberg decepcionó en las clasificaciones, pero como perro viejo apareció en una carrera con muchísimo movimiento. Una gran salida y primera vuelta esquivando de forma increíble a su compañero, pero sobre todo espectacular resalida le colocó noveno justo detrás de Gasly. El líder, que era líder en ese momento de la zona media, lo adelantó en pista brillantemente tras su primera parada y se hizo ancho controlando la prueba como le gusta a un piloto como él, desde ahí de posición de dominación, aprovechando el Virtual Safety Car para cambiar neumáticos y asegurar el tiro. Bortoleto quedó condicionado por el trompo de la primera vuelta que le hizo caer hasta el fondo de la parrilla, pudo ir avanzando, pero los timings, especialmente del Virtual Safety Car final, no beneficiaron y acabaron apartándole de volver a la lucha por el top 10. Audi suma y sigue exponiéndonos que en cuanto a chasis aerodinámica poco tienen que envidiar incluso a coches situados más adelante. Dos de los grandes nombres del día son sin duda Aston Martin y Fernando Alonso. Brutal. Como llevábamos comentando todo el fin de semana, hay gente que solamente mira el resultado
y no los datos y los handicaps que hay detrás de ese resultado, que son más importantes. El ritmo a una vuelta había quedado minimizado por los problemas de manejabilidad del motor Honda, los mapas motor aún conservadores, pero en carrera, con un ritmo constante, esto no afectaba tanto, y ya ayer lo vimos en la sprint. La velocidad, el ritmo potencial era de zona de puntos, y hoy lo volvió a ser, tanto que ha llegado ahí, protagonizando Fernando Alonso una remontada épica con una salida buenísima, llevándose 3 puestos por delante, en la resalida otro adicional y extendiendo hasta la vuelta 30 el compuesto blando para ir teniendo pista limpia y mostrar su ritmo. No servía de nada alargarlo hasta la vuelta 30 si no hubiera velocidad, pero estaba, y de qué manera. Lo que mostró el AMR26B con Fernando al volante en esta parte final del stint, donde tenía pista limpia, donde las gomas estaban muy desgastadas, fue alucinante y la clave de estos puntos. Tanto que cuando paró a montar duros para llegar al final, haciendo funcionar como nadie, hizo una parada, salió 13º a pocos segundos de la zona de puntos, habilitando pasar al modo ataque hacia ellos. Era muy difícil el poder ir avanzando por la pobre velocidad punta de este coche, pero se fue abriendo paso con maniobras excepcionales hasta colocarse 9º, donde abrió los brazos, se hizo ancho, y a pesar de por detrás llegar Gasly en las últimas vueltas, el diferencial de ritmo, a pesar de el francés tener gomas más blandas y nuevas, no era lo suficientemente grande como para intentar el ataque. Pudo mantenerlo sin problemas detrás, consiguiendo los primeros puntos reales de todo el año, por méritos propios, por pura velocidad. Es una locura el ritmo y gestión que imprimió. Todo ello a pesar de los handicaps que aún siguen ahí, problemas de manejabilidad, mapas motor conservadores que aún no llegan ni a una tercera parte de los 30 caballos potenciales de ganancia de esta nueva unidad de potencia de Honda, y que Fernando estuvo buena parte de la carrera, por ejemplo, sin radio. Al cruzar la línea de meta, su mensaje ya sí, por una radio que funcionaba, fue claro: lovely car to drive, y cómo se notó que estaba disfrutando al volante, y que el comportamiento de este coche es excelente en términos de chasis y aerodinámica ya. Van a llegar grandes premios ahora complicados, ya que son motor dependientes, Italia, Bakú, pero el camino se confirma que no solo se inició en Hungría, sino que aquí se acelera. Esto es otro mundo, y debe haber solo comenzado. Stroll tuvo que retirarse a mitad de carrera por problemas de manejo que sospechan se debió a pisar trozos de otros coches, dañando su AMR26B. Alpine suma un puntito con Gasly. Tanto él como Franco Colapinto protagonizaron una excelente salida en medio del caos. Pierre sumó 2 posiciones, Colapinto 4, marca de la casa del argentino, pero ya hablaremos de ello detenidamente en el próximo vídeo, porque sufrió una sanción draconiana por básicamente las circunstancias de carrera en la que se encontraba. Nada más. Estaba luchando con su Noda, delante se topó con el accidente de Max Verstappen y el nipón frenó por estar en la trazada del accidente, lo que inevitablemente hizo que el argentino adelantara, llevándose uno de los punimientos más graves posibles, un drive-thru que arruinó sus opciones. Posteriormente, además, por incumplir banderas amarillas, le metieron otros 10 segundos. Pierre se alzó con el liderato de la zona media, pero en el cuerpo a cuerpo estuvo tibio y minimizando sus opciones. Permitió el paso de Hülkenberg y Alonso, pero al menos llevándose un punto más que ayuda a Alpine a no perder demasiada comba con Racing Bulls, y con un sabor de boca, podríamos decir, positivo de la nueva versión de la 526, aunque no tanto como comenzó el fin de semana. Y eso habrá que analizarlo detenidamente. Lindblad, su punta de lanza, consiguió el liderato de la zona media en la primera vuelta, pero le duró poco, ya que fue sancionado al igual que Franco con un drive-thru por el mismo motivo. Creo que también fueron demasiado excesivos en su caso por lo abrupto de la acción, que es la clave aquí. Hay que también tener en cuenta el contexto para implementar una sanción, y aquí creo que no lo tuvieron. Destruyeron su carrera, solo pudiendo recuperar hasta el 12º. Su Noda se quedó solo ante el peligro y pagó cara su inexperiencia con esta generación de monoplazas, no pudiendo exprimir las bondades del VCAR 03. Era muy explosivo en las primeras vueltas, el viejo Yuki que recordamos, pero sufrió mucho con la degradación, especialmente en el stint final con los blandos, donde se fue la oportunidad de puntos verdaderamente. El japonés deja un sabor de boca decente,
pero poco sorprendente, con dudas sobre si le servirá para volver a la parrilla de forma definitiva el año que viene. Lo de Williams ha sido un esperpento y mira que Albon en medio del caos llegó a colocarse 11º, pero de poco sirvió, cayendo sin miramientos con el paso de las vueltas. Sainz tuvo una mala salida de la que intentó recuperarse con una estrategia alternativa, pero sin ritmo acabaron encontrándose ambos pilotos azules, acabando en tragedia con una colisión como guinda del pastel para la situación actual de los de Grove, donde Sainz ha cometido un claro error llevándose puesto a su compañero de equipo, con Albon retirado y Sainz último. Carrera en solitario de los dos Cadillac en la parte baja de la parrilla, donde estaban destilando, como ayer vimos en la sprint, un ritmo de carrera que no estaba excesivamente lejano al de Williams. Por ejemplo, en la vuelta 24 Sainz le sacaba a Checo 10 segundos con la misma vida de neumáticos. Hablamos de 2 décimas y media por vuelta aproximadamente, mucho menor que en clasificación, pero no dejan de ser contundentemente los últimos, y encima Bottas se tuvo que retirar por problemas de fiabilidad antes del término de la prueba. Ese ritmo en el largo plazo es un pequeño brote verde, pero Marcin Budkowski obviamente tiene muchísimo trabajo delante y sacrificios como lo que queda de 2026 por hacer. Y terminamos con Haas. Berman no empezó y Ocon ni terminó, así que hay poco que decir. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Hasta luego.